En Valencia, un grupo de taxistas autónomos han reclamado una regulación horaria de 12 horas los fines de semana. ¿Y cómo lo han hecho? Pues así, desnudándose en la calle para llamar la atención. Por favor, ¿es necesario ver esto? Tan ilegal como trabajar más de 12 horas es tener que ver estos cuerpos. Además, en este país la gente ya no llama la atención por ir desnuda, la llama por ir vestida. El primer calendario que salga con bomberos llevando uniformes en lugar de solo la manguera lo va a petar. Los taxistas reclaman para el fin de semana una jornada laboral de 12 horas, como el resto de días, y no tener que estar en muchas ocasiones 24 horas seguidas y poder conciliar la vida familiar y la laboral. Para, Sandra. Yo también tengo una reivindicación, que los taxistas concilien sus protestas con una pancarta que les tape. En cualquier caso, les entiendo. Con esos horarios, con los únicos que pueden conciliar su vida los taxistas es con los locutores de Radio Le. Sin embargo, otras dos asociaciones de taxistas valencianas, la Asociación Gremial del Taxi y la Asociación Empresarial de Autotaxis, han rechazado estas protestas porque creen que este tipo de actos empobrecen la imagen del colectivo. ¡Qué historia tan llena de paradojas! Taxistas que se avergüenzan del cuerpo de otros taxistas y taxistas que, por desgracia, no se avergüenzan de su cuerpo. En cualquier caso, es comprensible que tengan ese cuerpo. Son taxistas. Su trabajo es estar todo el día sentados, no dar volteretas en el Circo del Sol. Los únicos taxistas del mundo que hacen ejercicio son los taxistas chinos. A los taxistas españoles, sin embargo, cambiar la hora del reloj del coche ya les da flato. En fin, solo existe una solución que satisfaga a todas las partes: que subcontraten a taxistas suecos para que hagan las protestas. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Ya. Tararararara.